Hoy quiero hablarles acerca del reino de los cielos y la iglesia. Hechos, el capítulo 1, el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habían dos hermanos cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Esos hermanos se llamaban Juan y Jacobo. Son dos discípulos de Jesús que eran bien allegados a Jesús, ¿no? Al igual que Pedro. Y estos hermanos tenían una mamá que se acercó una vez a Jesús y se atrevió a decirle: Jesús, cuando estés en tu reino, te pido por favor que estos dos hijos míos puedan sentarse a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Al final Jesús le respondió algo que no le dejó satisfecha a la señora, ¿verdad? Porque esta señora estaba pidiendo algo que era imposible hacer. Yo no sé qué cosa habrá pasado por la mente de esta mamá. El pretender de que sus hijos se sienten al costado de Jesús cuando Jesús esté en su reino. Y miren, ve aquí, vemos la palabra reino. ¿Qué habrá entendido esta mamá acerca del reino? Para esta señora, ¿qué cosa significaría el hecho de que Jesús esté en su reino? Yo me he puesto a pensar, hermanos, mucho en esta palabra, ¿no? ¿Qué habrá pasado por la mente de la señora? ¿Qué ella pensaba que era el reino de Dios, el reino de Jesús? Bueno, y hay dos cosas que se pueden ver en esta pregunta, en esta petición que hizo la señora: el reino de Jesús. Quizá esta señora es la primera opción, ¿no? Quizá esta señora estuvo pensando de que Jesús iba a establecer su reino aquí en la tierra, porque realmente eso pensaba la mayoría de discípulos, la mayoría de israelitas. Los israelitas no esperaban a un Jesús como el Jesús que vino. Ellos no esperaban a un Mesías como el Mesías que vino aquí a la tierra. Ese Mesías humilde que vino a predicar amor, que vino a predicar paz, que vino a servir a la gente. Ese Mesías no estaba en la mente de los judíos. Ellos esperaban a través de muchos años a otra clase de Mesías. Un Mesías quizá que sea un gran guerrero, ¿no? Un gran líder, un caudillo militar, que levante a la gente, los organice y se rebele al final contra Roma. Y al final los libre y haga de Israel ya no una nación subyugada a Roma, sino una nación totalmente libre. Ellos decían: queremos a un Mesías libertador. ¿Cuándo vendrá? Llegó, era Jesús. Pero Jesús no venía para librarnos como ellos pensaban. Jesús vino para librarnos no de Roma, sino vino para librarnos del pecado. Eso era lo que ellos nos esperaban. Jesús vino a librarnos, sí, pero Jesús vino a librarnos del pecado y a salvarnos, a salvar a la humanidad. Para eso vino Jesús. Pero la gente pensaba todo lo contrario.
La gente pensaba en términos políticos y que Jesús iba a librar a Israel de Roma e iba a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces la mamá dijo que cuando eso suceda, que mis dos hijos estén pues gobernando con Jesús. Ya que mis dos hijos son personas muy allegadas al maestro, que ellos estén gobernando. Y la otra opción, hermanos, era que esa mamá pensaba pues que Jesús iba a establecer su reino en los cielos, ¿no? Y cuando llegue ese día, cuando Jesús establezca su reino en los cielos, quería que sus hijos estén sentados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hermanos, esta forma de pensar no solamente la tenían los discípulos y esta mamá, sino que esta forma de pensar lo tenían todas las personas judías. Todas las personas judías. Había varios movimientos políticos, había varios movimientos subversivos ahí dentro del pueblo judío, y uno de los movimientos se llamaban los zelotes. Los zelotes, hermanos, eran un grupo de personas que se querían rebelar contra los romanos, ¿no? Decían, si no viene el Mesías, nosotros mismos hay que organizarnos y hay que tomar las armas, ¿no? Eran como una especie de guerrilleros, eran como una especie de subversivos, ¿no? Querían rebelarse contra ellos. Los estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente, digo yo, posiblemente Judas Iscariote pertenecía a este grupo de los celotes. Y Judas quería pues ver en Jesús a un Jesús que lo levante en armas. Y Judas decía, ¿en qué momento Jesús nos habla para levantarnos? Y no sucedió. Y Judas empezó como a desanimarse y desilusionarse de Jesús. Y al final terminó traicionando a Jesús. Esa es una posibilidad que los estudiosos de la Biblia dicen. Lo cierto, hermanos, que esta corriente, esta forma de pensar, estaba metida en la gente. Estaba impregnada en los judíos. Hermanos, ¿saben qué? Hasta la fecha, hasta hoy, hermanos, hay muchos judíos que siguen esperando al Mesías. Siguen esperando al Mesías. Esto de acá fue algo que se fue dando a través del tiempo, hermanos, pero la gente no entendía realmente qué cosa era el reino de Dios. Yo sé que nosotros podemos entender, hermanos, qué cosa es el reino de Dios, lo que no entendían los israelitas. Quiero leer con ustedes el libro de San Mateo, el capítulo 6, el versículo 10. Es un versículo conocido. Jesús está enseñando a las personas a orar. Y dentro de la oración, Jesús dice una afirmación. El versículo 10 del capítulo 6 de Mateo dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Miren, hermanos, Jesús en su oración modelo dice: venga tu reino. Jesús ahí identifica qué cosa es el reino, cosa que no entendían los demás. Y lo dice en la siguiente frase: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Realmente este versículo, hermanos, son dos afirmaciones que dicen lo mismo. Uno dice: venga tu reino, y la siguiente afirmación explica qué cosa es que venga tu reino. Y dice que venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto como en el cielo, así también en la tierra. Realmente, hermanos, ahí Jesús está definiendo lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es que la voluntad de Dios, así como la voluntad de Dios se hace en los cielos, así también la voluntad de Dios se haga acá en la tierra. Que la voluntad de Dios se haga acá en la tierra, eso es establecer el reino de Dios. Por eso que Jesús explicaba y predicaba el amor y no el poder. Jesús explicaba y predicaba el hacer el bien
el preocuparse por los necesitados, el poner la otra mejilla cuando alguien te da un golpe. Jesús, hermanos, predicaba algo que era muy diferente a la religión judía: establecer el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios está aquí. Nosotros vivimos el reino de Dios mientras nosotros hacemos una vida cristiana, mientras nosotros vivimos dentro de la voluntad de Dios, mientras nosotros hacemos lo que Jesús quiere que hagamos. Nosotros establecemos el reino de Dios. La gente no entendía. Cuando Jesús murió, luego resucitó. Pero antes que Jesús ascienda a los cielos, Jesús se aparece a los discípulos y les dice lo que hemos leído en Hechos del capítulo 1, ¿no? Jesús le dice lo siguiente, hermanos, quiero que identifiquemos eso, ¿no? Le dice en el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seráis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y fíjense lo curioso, hermanos. ¿Qué cosa responden los discípulos? El versículo 6. Leamos con atención. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, fíjense, hermanos, en esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hermanos, le hacen una pregunta a Jesús que nos hace ver que ellos no habían entendido aún nada. Jesús estaba hablando de un reino espiritual. Jesús hablaba de que iba a venir el Espíritu Santo y que iban a recibir poder y que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero ellos no entendían a qué se estaba refiriendo Jesús. Ellos seguían con la misma concepción que la tenían desde mucho más antes. Ellos seguían pensando que Jesús había venido a libertarlos políticamente del Imperio Romano. Y le dice Jesús que en este tiempo vas a restaurar a Israel. En este tiempo ya vas a liberar a Israel, ya vas a establecer tu reino aquí en la tierra. No habían entendido aún nada de eso. A pesar de que habían pasado con Jesús 3 años, a pesar que habían convivido con Él, a pesar que habían visto los milagros de Jesús, a pesar de todas las enseñanzas que Jesús les dio, ellos aún no entendían que Jesús había venido a establecer su reino, pero que ese reino significaba librarnos del pecado y establecer un pueblo que sean sus hijos y que hagan su voluntad y que formen discípulos y que ese cuerpo que se llama iglesia sea su cuerpo. Amén. No habían entendido, hermanos. Aún no habían entendido. Entonces, hermanos, tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasaba con la gente que no entendía, hermanos, a pesar que Jesús les había explicado de muchas maneras? ¿Qué es lo que pasaba con la gente? ¿Qué es lo que pasaba con la gente? Bien, hermanos, ¿saben qué era lo que pasaba? ¿Por qué ellos no entendían? Porque ellos todavía no habían sido transformados. ¿Ven? Esas personas, por más que habían vivido con Jesús mucho tiempo, esas personas todavía no habían sido renacidos en su corazón. Todavía no habían sido transformados. Esas personas aún no tenían a Cristo en el corazón. Esas personas no habían sido nuevas criaturas aún. Todavía estaban razonando con su razonamiento lógico y humano. Todavía no conocían a Jesús como la iglesia lo conoce, como tú lo conoces, hermanos. Habían convivido con Jesús, pero no tenían una relación en su corazón con Cristo. Necesitaban algo que los cambie, necesitaban algo que los transforme, y ese algo que le haga entender realmente qué cosa es el reino de Dios. Necesitaban entender. Por eso que Jesús les promete y les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, porque estando aquí
van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo, hermanos. Eso era lo que les faltaba a estas personas para que puedan entender realmente con sus ojos espirituales qué cosa estaba diciendo Jesús. Les faltaba ser bautizados con el Espíritu Santo. El versículo 6. Y el versículo 8 dice la consecuencia de ese bautismo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, o sea, la consecuencia de ser bautizado por el Espíritu Santo es que esas personas iban a recibir poder. E iban a poder entender, hermanos, qué cosa significa el reino de Dios. ¿Qué cosa significa que Jesús va a establecer su reino? Iban a poder entender lo que no entendieron en tantos años. Ahora lo iban a poder entender, pero tenían que esperar en Jerusalén para que esto pueda pasar en el corazón de esas personas. Y cuando esto pase, las cosas no irán a quedar así, sino que me seréis testigos. Es una consecuencia más. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que, hermanos, acá hay una secuencia de cosas que tenían que pasar. Primero, tenían que esperar en Jerusalén. De ahí, el hecho de que iban a esperar en Jerusalén iba a dar como consecuencia de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y el hecho de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo trajo como consecuencia de que iban a recibir poder. Y el hecho de que iban a recibir poder trae como consecuencia de que se iban a convertir en testigos. E iban a testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Miren, hermanos, es una cadena que viene en orden. Primero es lo primero, después viene lo segundo. Así que, ¿qué cosa es? Bautizados en el Espíritu Santo, reciben poder y son testigos. Tres cosas que iban a suceder en las vidas de estas personas, y esta experiencia los iba a transformar completamente, hermanos, de tal manera que ellos iban a poder entender ahora sí con ojos espirituales. Ahora sí. Entonces, hermanos, quiero hablarles de manera breve de estas tres cosas para poder entender un poquito más, ¿no? Dice que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, hay muchas cosas que se hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero yo quiero decirles en esta noche que si tú has recibido a Cristo en tu corazón, eres bautizado con el Espíritu Santo, porque tienes al Espíritu Santo en tu vida. Tienes al Espíritu Santo en tu vida. Al momento que tú aceptaste a Jesús en tu corazón y dices que Señor, te abro mi corazón y te recibo, en ese preciso momento el Espíritu Santo entra a tu vida y vivifica tu espíritu que estaba muerto, de tal manera que tu espíritu vuelve a nacer y el Espíritu Santo mora en tu corazón. Te conviertes en templo del Espíritu Santo. Tu espíritu es vivificado, te conviertes en hijo de Dios. Esa realidad tan hermosa es el bautismo del Espíritu Santo. Porque gracias a eso, tú pasas a formar parte de la familia de Dios. Pasas a formar parte del cuerpo de Dios. Pasas a formar parte de la iglesia de Dios, de la novia de Cristo, cuando tú has aceptado a Jesús en tu corazón. Primera de Corintios, en el capítulo 12, vamos a leer el versículo 13. Primera de Corintios 12, 13. Dice lo siguiente: miren, hermanos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué les parece, hermanos? Es así.
En esa época había problemas, ¿no? Porque decían, no, tú eres griego, yo soy judío, yo soy más, ¿no? No, tú eres esclavo, yo soy libre. Había ciertas diferencias entre personas. Y el apóstol Pablo le dice, no importa si eres esclavo o libre, si tienes dinero o no tienes dinero, si eres mujer o eres hombre, no importa si eres judío o griego, no importa. Todos hemos sido bautizados ¿con qué? Con un solo espíritu. Con un solo espíritu. Y hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Ese cuerpo, hermanos, es la iglesia. Y ahí dice todos, hermanos. No dice algunos. No dice los que han cumplido cierto requisito, ¿no? No dice los que hacen tal cosa. No, dice todos. Todos los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón somos bautizados con el Espíritu Santo de tal manera que pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero es necesario que pases esa experiencia de arrepentirte de tus pecados y de aceptar a Jesús en tu corazón. Te conviertes en nueva criatura y el Espíritu Santo entra a morar a tu vida. Hermanos, cuando sucede eso en tu vida, dice la palabra del Señor según Hechos 1:8, de que vamos a recibir poder. Cuando sucede esa experiencia, cuando tú entregues tu vida a Jesús, vas a recibir poder para predicar. Vas a recibir poder para poder testificar a otras personas de este mensaje tan bello. Vamos a recibir poder. Y ese poder se refiere a un poder inherente en la persona. Un poder que está dentro de ti gracias a que tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Es un poder de capacidad. Es como decir, por ejemplo, hermanos, yo tengo la capacidad de poder tocar la guitarra, ¿sí o no? Yo tengo el poder de poder tocar la guitarra. Cuando yo hablo de ese poder, estoy refiriendo que yo soy capaz de tocar la guitarra. Quizá ustedes no tienen ese poder, ¿no? Yo sí lo tengo. Soy capaz, tengo una capacidad inherente en mí, que es producto del talento que Dios me dio. Ustedes tienen otras capacidades, otros poderes, producto de los talentos que Dios me dio. Pero yo soy capaz de tocar la guitarra. Yo tengo el poder de tocar la guitarra, porque tengo en mí el talento que Dios me dio. De la misma manera, hermanos, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios te da un poder especial. Dios te hace capaz de poder testificar a otras personas de tu fe. Dios te da esa capacidad inherente, que es producto de ¿qué? Es producto de que tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. Es producto nada más y nada menos de que tú eres una nueva criatura, de que tú eres el templo del Espíritu Santo. Gracias a eso, tú obtienes esa capacidad de poder transmitir, de poder testificar a toda persona de que tú eres hijo de Dios y de predicarles y de llevarles el mensaje del Evangelio. ¿Amén? Amén, hermanos. Amén. Una vez estábamos en una campaña, yo era muy jovencito, y cuando hicieron el llamado, pasaron bastante gente al frente para recibir a Cristo en su corazón. Pero ¿saben qué cosa faltaba? Faltaban consejeros. O sea, faltaban los consejeros, son personas que se ponen atrás de las personas que van a recibir a Jesús, para que cuando termine la oración se le acerquen y les hablen, les saluden y tomen sus datos para poder orar por ellos, ¿no? Faltaban consejeros y yo estaba parado atrás porque estábamos participando en la música con un joven más, y viene uno de los organizadores y nos dice: ¿saben qué? Necesitamos consejeros, ¿ustedes pueden ayudarnos? Y yo dije: bueno, pues voy, ¿no? Pero el joven que estaba ahí a mi costado le dio una respuesta que hasta ahorita no la puedo olvidar. Le dijo: hermano, disculpe. ¿Cómo le dijo? Hermano, disculpe, yo no tengo ese don. Yo no tengo el don, ese don.
yo no tengo el don. Y el hermano dice, ¿cómo no tienes el don? No, que yo no tengo el poder. Hermanos, a veces se pone como excusa eso para poder predicar. Yo no predico porque yo no tengo el don de evangelista, ¿no? Ahí prediquen los evangelistas, ¿no? Dios me dio otro ministerio. Pero la Biblia no manda a predicar a los evangelistas. La Biblia manda a ser discípulos a toda la iglesia. Toda la iglesia. El pastor, los maestros, todos. El líder de alabanza, el diácono, toda la iglesia. Tiene el mandato de ser testigos. Y no hay excusa, hermanos, que yo no tengo el poder. No hay excusas. Porque el poder lo tiene toda persona que ha recibido a Jesús. Toda persona que ha recibido a Jesús tiene poder, tiene esa capacidad inherente de sí misma porque tiene el Espíritu Santo dentro y ha sido bautizado por Él. Así que, hermano, no hay excusa. Tenemos que evangelizar. No hay excusa, tenemos que evangelizar. Tenemos que ser testigos, hermanos. Y un testigo es una persona que ha experimentado algo. Un testigo es una persona no que conoce algo porque escuchó por ahí. Un testigo es una persona que sabe de algo, pero lo sabe porque lo ha vivido en carne propia, porque lo ha experimentado. Eso es un testigo. Y eso nos hace capaces también. Tú puedes testificar a otra persona de Cristo porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú puedes evangelizar a otra persona porque tú ya has sido evangelizado. Por eso, ¿no? Es como decir, yo traigo aquí una manzana, ¿no? Y yo le digo, hermanos, esta manzana la muerdo y la como y digo, está recontra ácida. Pero la manzana es rojita. Y usted dice, hermano, pero yo la veo rojita, debe estar bien dulce. Y yo le digo, no, está recontra ácida. Así que por favor díganle a las personas que vengan que no coman esa manzana porque está recontra ácida. Y cuando vienen las personas, ustedes le dicen, ¿saben qué? Esa manzana está ácida, por ejemplo, por si acaso no la vayan a comer. Y la persona dice, ¿y tú cómo sabes? No sé, así dijo Martín. Ustedes no van a poder testificar de que esa manzana está ácida porque ustedes no lo han probado. La única persona que puede dar fe de la verdad es alguien que haya sido testigo, alguien que lo haya experimentado. Y la persona que lo mordió solamente soy yo. Así que yo soy el único testigo de que esa manzana es ácida. Así que, hermanos, un testigo es una persona que ha experimentado algo y lo puede transmitir con total confianza y seguridad porque esa persona sabe lo que está diciendo. Hermanos, Dios nos ha tocado. Cristo está en nuestro corazón. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Él te ha cambiado totalmente. Esa experiencia que tú tienes de cambio es suficiente para que tú puedas ser testigo y puedas decirle a otra persona que Cristo te puede cambiar. Porque a ti ya te cambió. Eres testigo, hermanos. Dios nos manda a ser testigos. Pero un testigo, hermanos, también puede testificar no solamente hablando. Un testigo puede testificar con su propia vida. Sin necesidad de que tú hables y digas, Jesús es real y Él te puede cambiar. Tú puedes testificar con tu forma de vida. De tal manera que las personas vean en ti y digan, esa persona es diferente. Esa persona tiene cosas que otros no tienen. Esa persona es correcta, ¿no? Esa persona es humilde. Esa persona muestra algo diferente en su vida. Y por esas actitudes que tú tengas como cristiano, tú también estás predicando y estás siendo testigo con tu propia vida. Y un testigo es una persona que es fiel a la verdad que experimentó. Si tú experimentaste a Cristo en tu vida y te cambió, si tú quieres ser un testigo de verdad, tú tienes que ser fiel a esa experiencia hasta la muerte. Tienes que vivir, hermanos, en fidelidad a lo que Cristo ha hecho en tu vida.
A eso nos manda Jesús, a ser testigos. Hermanos, no hay excusa. Si tú eres cristiano, si has recibido a Jesús en tu corazón, tienes ese poder. Y la orden de Jesús es: tienes que ser testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace unos mensajes atrás, creo que en el mes de marzo que estábamos hablando, Jerusalén es la zona más cercana, ¿no? Donde estaban los discípulos, ¿no? Ahí en Jerusalén Jesús le dijo que se queden, ¿no? Y ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén. Pero les dijo que sean testigos no solamente en Jerusalén, sino que vayan un poquito más afuera, en Judea, ¿no? Y Judea ya es toda la región donde se encontraba Jerusalén. Y no solamente en Judea, sino que vayan un poco más, Samaria. Y Samaria ya era la ciudad vecina, más cercana, ¿no? Que vayan ahí también. Y un poquito más allá, a toda la tierra. O sea, que prediquen en esos lugares y poco a poco vayan esparciendo el Evangelio hacia todo el mundo. Esa era la misión que Jesús les encomendó a sus discípulos. Realmente, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo, dice que todos empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿no? Y en diferentes lenguas. Hermanos, la gente se quedaba atónita, pensaban que estaban mareados y borrachos, ¿no? Hasta que al final se levanta Pedro y da el primer mensaje evangelístico de la historia. Se levanta, hermanos, y da un poderoso mensaje. Este Pedro ya era otro Pedro. Ya no era el Pedro que decía y que pensaba que en algún momento Jesús iba a venir a librarnos de los romanos. Este Pedro ya era un Pedro transformado por el Espíritu Santo. De tal manera que ahora Pedro sí entendía qué cosa era el reino de Dios. De tal manera que dio un mensaje tan poderoso que como consecuencia de este mensaje se convirtieron ¿cuántas personas? 3,000 personas. Hermanos, 3,000 personas. La iglesia había comenzado a ser. La iglesia había sido fundada en ese momento. La iglesia había empezado su historia en ese momento, cuando se convirtieron 3,000 personas. Amén, hermanos. Ahí empezó la iglesia, hermanos. Ahí empezó la iglesia. Es maravilloso, hermanos, saber y conocer la historia de la iglesia. En otra ocasión dice que Pedro, ya transformado, ya este es otro Pedro, hermanos, totalmente diferente. Este Pedro está yendo a un lugar y en la puerta de una iglesia encuentra una persona paralítica. Y lo sanan. Y después las autoridades religiosas como que se pusieron saltones y se pusieron celosas, ¿no? Porque el evangelio estaba avanzando. Y Pedro otra vez da el segundo mensaje evangelista. Y en esta ocasión no se convirtieron 3,000. En esta ocasión se convirtieron 5,000. ¿Por qué parece? Es una maravilla, hermanos. Si hacemos un contraste en el Pedro de antes y el Pedro de ahora, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El bautismo del Espíritu Santo. La diferencia es que Pedro ahora tenía a Cristo en su corazón. La diferencia es que ahora Pedro era una persona transformada por el poder de Dios. Era un hijo de Dios. Esa era la diferencia, hermanos. Hechos, el capítulo 2, el versículo 47. Fíjense lo que dice. Hechos 2:47 habla acerca de la vida de los primeros discípulos. Se dice que ellos se reunían en casas, ¿no? Se reunían en casas, compartían todo, se ayudaban los unos a los otros. Era una vida de iglesia que en otra ocasión vamos a estudiar, hermanos. Pero el versículo 47 dice que ellos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Cada día la iglesia iba creciendo.
es que realmente, hermanos, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la iglesia crezca, hermanos, siempre, de manera constante. La voluntad de Dios no es que la iglesia se quede estancada. La iglesia tiene que crecer de manera constante, día a día. Y a veces no sucede eso, hermanos. Pero no sucede eso porque nosotros no estamos cumpliendo la labor de ser testigos. A pesar de que ya somos bautizados con el Espíritu Santo, a pesar de que tenemos esa capacidad y ese poder que Dios nos ha dado, pero no estamos nosotros obedeciendo la voz de Dios. Por eso que el crecimiento de la iglesia a veces no es constante. Pero no es por la responsabilidad de Dios, es porque la tarea que nos toca a nosotros no la estamos cumpliendo, hermanos. No la estamos cumpliendo. Los discípulos cumplieron esta tarea, hermanos, ¿ustedes qué creen? Se convirtieron en 3,000, de ahí se convirtieron en 5,000, de ahí se añadían día a día los números de ser salvos. A la luz de esos versículos, la pregunta sería: ¿los discípulos estaban cumpliendo la misión de ser testigos o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí lo estaban cumpliendo. Predicaban, sanaban. Dice que cuando Pedro pasaba, hasta con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, lleno del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo les quiero decir algo en esta noche. Así como la iglesia ahora en estas épocas a veces no cumple la labor evangelística, la labor de hacer discípulos, hay algo que estos discípulos no estaban cumpliendo también. Yo he estado leyendo la historia y me he dado cuenta que algo no cumplían. Ahí como escondidito estaba, pero ahí escondidito estaba algo que no estaba cumpliendo. ¿Cuál era la misión? La misión encomendada por Jesús era de ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y ellos estaban siendo testigos? Sí estaban siendo testigos. Pero estaban siendo testigos solamente en Jerusalén. No estaban predicando en Judea. No estaban predicando en Samaria, hermanos. No estaban predicando hasta el último de la tierra. Estaban siendo testigos, sí, pero estaban siendo testigos solamente en Jerusalén. Pedro dio su discurso en Jerusalén. Pedro sanó al paralítico en Jerusalén. Los cristianos se reunían en casa, se alababan a Dios y compartían todo. ¡Qué bueno! Pero en Jerusalén y Judea y Samaria se estaban olvidando. Hermanos. Los discípulos. Los discípulos, hermanos, eran los judíos, eran muy nacionalistas. Ellos pensaban que ellos eran una raza especial, ¿no? De que eran el pueblo escogido por Dios y eran los favoritos de Dios. Y en esa concepción, la iglesia judía también pensaba de que Jesús había muerto solamente por los judíos, que el evangelio y la salvación solamente era para ellos y los demás. Esa concepción que estaba dentro de sus mentes hacía que de manera involuntaria quizá ellos no salgan a predicar más allá de Jerusalén y no prediquen en Samaria. No, los samaritanos, hermanos, que eran personas que ellos consideraban impías, ¿no? Vamos a predicarle a los samaritanos. Pero Jesús le dijo: predica en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. No estaban predicando. Así que, hermanos, así como nosotros no cumplimos a veces con esa misión, ellos también estaban faltando en esa parte. Y cuando eso sucede, hermanos, a veces Dios como que tiene que darnos un empujón para que podamos obedecer. Dios tiene que decir: no estoy cumpliendo con lo que te mandaron, ¿no? Ven para acá. No cumple, ¿no? Y a veces Dios tiene que poner un poco de firmeza y de fuerza para que nosotros podamos obedecer, hermanos. Si la iglesia está dormida, Dios tiene que a veces zarandear un poco para que puedas cumplir con lo que Dios manda. Y esto es lo que hizo con los discípulos. Los zarandeó un poco.
¿Qué cosa permitió Dios para que estos discípulos puedan predicar y puedan salir además allá donde ellos no querían? Dios permitió la persecución. La persecución. Los cristianos empezaron a ser perseguidos, hermanos, pero porque Dios lo permitió con un objetivo, con un propósito. Vamos a leer Hechos, el capítulo 8, hermanos. Hoy estamos con Hechos, ¿no? Hechos 8, el versículo 1 y el versículo 4. Vamos a ver qué cosa dice ahí. El versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén, donde los discípulos no querían salir. Y todos fueron esparcidos ¿a dónde? A Judea y a Samaria, salvo los apóstoles. Miren, hermanos, la permisión de Dios. ¿A dónde fueron esparcidos? A Judea y a Samaria, a esas dos ciudades donde Jesús le dijo que vayan y ellos no querían ir. Al final los discípulos fueron llevados a la fuerza, hermanos, gracias a la persecución. Los discípulos pudieron salir de Jerusalén y se fueron escapando a los lugares donde Jesús les había mandado. Se escaparon a Judea y se escaparon a Samaria. Hermanos, y Saulo era una persona que perseguía a la iglesia. Saulo iba a los cristianos y los metía presos, hermanos, y a veces los mataba. La iglesia era perseguida. Los discípulos, asustados, tuvieron que huir y salir a la fuerza de Jerusalén y se fueron a Samaria, se fueron a Judea. A la fuerza. A veces Dios tiene que zarandear, hermanos, cuando uno no cumple lo que Dios dice. Y el versículo 4 del capítulo 8 dice algo bueno. Algo bueno. Y dice que Dios es sabio, hermanos. Miren, el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, es decir, los que escaparon gracias a la persecución, iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando el Evangelio. Amén, amén. Amén, hermanos. Iban anunciando el Evangelio, hermanos. Si Dios no permitía la persecución, los discípulos y los apóstoles y los cristianos judíos nunca iban a salir de Jerusalén a predicar a otros lugares, nunca iban a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero gracias a la persecución, ellos salieron a la fuerza, huyendo, pero ahí donde se fueron, ellos no se quedaron callados. Ellos no guardaron el Evangelio, porque eran testigos, hermanos, y ya estaban transformados por Dios. Ya tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, ya eran bautizados por el Espíritu Santo, ya tenían el poder. Así que ellos empezaron a predicar el Evangelio a esos lugares fuera de Jerusalén. Y gracias, hermanos, a esa persecución es que nosotros conocemos el Evangelio. Gracias a esa persecución es que el Evangelio fue esparcido no solamente en Samaria, sino que hasta lo último de la tierra. Toda Europa, hermanos, al final América, Perú, Lima, y estamos nosotros aquí, sentados, transformados por Dios, gracias a que Dios permitió persecución en la vida de la primera iglesia. Amén, hermanos, miren la enseñanza. Yo no había notado eso, la verdad. Recién estudiando y meditando la palabra de Dios, pude notar ese detalle de que Dios a veces permite zarandearnos un poco, hermanos, cuando nosotros estamos dormidos y no queremos cumplir la misión de ser testigos, cuando no queremos cumplir la misión de hacer discípulos a todas las naciones, y nos encerramos en la iglesia y no le hablamos a nadie y no invitamos a nadie y no vivimos una vida cristiana que refleje la vida cristiana de un seguidor de Dios para que puedas influenciar a otras personas que no conocen de Él. Y vivimos como los discípulos creyendo que el Evangelio es solamente para nosotros. Yo soy salvo y gracias, Señor, gracias por tu salvación, pero no le transmitimos ese mensaje a otra persona que no conoce de Dios. Hermanos, Dios nos puede mover un poco. Dios nos da un empujoncito para que nosotros salgamos y rompamos esquemas, salgamos de nuestro confort y rompamos esquemas y avancemos
para ganar a otras personas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a la iglesia, hermanos, y que cada día nos convierta en una iglesia misionera. Y no solamente me refiero a misionera con ir y viajar, ¿no? Porque las misiones no solamente se hacen viajando, las misiones se hacen en todo lugar. Y si Dios nos ha puesto en este espacio, en esta localidad, hagamos misiones en este lugar. Llevemos el Evangelio. Preocupémonos por que el Evangelio sea extendido y que a la iglesia se añadan día a día personas. Preocupémonos por eso, esforcémonos por eso, y Dios va a ver cómo nos va a ir bendiciendo poco a poco. Hagámoslo, hermanos. No esperemos a que Dios nos dé el empujón, ¿no? Y nos alandee. ¿Estás dormido? Levántate. ¡Pum! Y ahí puedas entender de que Dios está llamando a predicar el Evangelio. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.